segunda ocasión en menos de 15 días en que las comunidades indígenas administran justicia. Tras el juzgamiento que hicieron en esta comunidad, esperan que el Poder Judicial ahora actúe con severidad. Hoy, en El Mejor Oficio, nos acompaña Hernán Higuera, periodista especialista en temas políticos, militares, policiales y judiciales. Ejerce el periodismo desde 1995 y ha sido parte de las plantillas de Radio Quito, Democracia y FM Mundo. Actualmente trabaja en Ecuavisa. Cubrió los terremotos de Chile y Haití en 2009, el conflicto de Cenepa en 1995 y el histórico rescate de los 33 mineros en Chile en 2010. Con ustedes, Hernán Higuera. Todo este milagro que se da en Chile. Una ráfaga de gases lacrimógenos, un policía cayó aquí, está gravemente herido. Amigos, bienvenidos sean ustedes a un episodio más del Mejor Oficio. Esta mañana me acompaña sin duda un periodista impecable a la que muchas personas, mucha de nuestra audiencia admiran, y es Hernán Higuera. Bienvenido, Hernán. Hola, Camila. Muchísimas gracias a UDLA y a todos ustedes por la invitación. Estoy aquí para conversar con ustedes. Sí, Hernán, como estás aquí en el programa del Mejor Oficio, vamos a retractar un poco tu vida, cómo han sido esas coberturas que han marcado la historia del país y también tu historia profesional. Cuéntame un poco cuál ha sido esa anécdota que desde que empezaste, ¿cuál ha sido esa anécdota que tú más recuerdas? Bueno, sin duda los inicios son precisamente esas de las cosas que no se olvidan, ¿no? Que uno parece que no va a lograr consagrarse en la carrera profesional porque todo se te presenta adverso. La situación económica, el hecho de ser persona de provincia, el tener pocas oportunidades en los medios de comunicación. No existían oportunidades como las que hoy da UDLA, por ejemplo, para nosotros poder foguearnos, como se dice, en las experiencias periodísticas. Pero son gratos momentos de recordación, poco a poco las coberturas que se van dando y que te van asignando con responsabilidad, con un poco de poder de decisión, que te van enseñando, ¿no? a tomar esos grandes retos, por más difíciles que parezcan. Anécdotas un montón para escribir un libro, la verdad. ¿Tú sentías que al ser un periodista de provincia las oportunidades eran menos? Sí, sin duda. Sin duda porque claro, cuando uno llega acá a la ciudad de Quito, todo te parece enorme, grande, imposible entrar a un gran medio de comunicación. Afortunadamente en mi caso se dio. Empezar de abajo, digo yo, siempre es una buena clave. Y compites contra los que se palanquean, ¿no? Contra los amigos de los amigos, los nietos de los amigos y cosas así. Ese tipo de cosas pasan. Cuéntame un poco, cómo tras cámaras me contabas que empezabas el periodista más o menos en el 94, cuando todavía eras estudiante de periodista un poco deportivo. Claro. ¿Cómo fueron esos inicios y esa cobertura que tú te llevas en la memoria? Siempre en mi cabeza estuvo estudiar y trabajar. Al ser de provincia, los recursos económicos no eran, digamos, lo suficientes. Mis padres me apoyaban, pero había la necesidad de trabajar. Entonces, un amigo me ofreció la posibilidad de hacer una pasantía en una radio que se llamaba Radio Continental en AM. Y claro, el único chance que había ahí era hacer deportes. A mí no me gustaba, pero tenía que hacerlo. Jamás me vi relatando fútbol. Alguna vez de niño practicando ahí con un micrófono en la casa, pero nada más. Y ya en la realidad acá me tocó hacerlo. Era relator de fútbol con Patricio Díaz Guevara y también voz comercial. Y claro, tocaba trabajar gratis, no tenía un sueldo, de lunes a domingo, porque las coberturas deportivas se hacen los fines de semana por el campeonato nacional. Y así, poco a poco fui cogiendo experiencia, perdiendo el miedo a los micrófonos, a las cámaras, moviéndome con el resto de periodistas, mirando, observando, aprendiendo el oficio. ¿Y cuándo Hernán Higuera hace su primera investigación grande? ¿Y cuál fue esa investigación? Bueno, poco a poco se fueron dando las cosas. Yo pasé a trabajar en la agencia de noticias Ecuador Radio, de Diario El Comercio. Allí tuve un gran maestro, Miguel Rivadeneira. Él nos enseñó a muchos de quienes hoy estamos en los medios de comunicación a hacer investigación periodística, a manejar datos, antecedentes, historia, documentarse, archivar documentos,
Es decir, todo ese método de investigación lo empecé en Ecuador Radio. Y en ese tiempo, ¿cómo hacían? ¿Cómo archivaban los documentos? Porque ahora En es mucho más carpetas, fácil en folders. No había tecnología como internet. hoy, pues. Ahora es mucho claro. más fácil Hoy googlear. subes a la nube y listo, o sea, sacas tus archivos, Correcto. tus apuntes. No, antes en carpetas de papel y ahí en tu escritorio arrumadas, así. Y claro, tenías que señalarlas, ponerle allí tu propia identidad, ¿no? Así se archivaba todos los documentos. Era un poco más complicado por el papeleo que implicaba. Pero, por ejemplo, si una investigación tuya saltaba a las agencias internacionales, era como, wow, el éxito, lo lograste, y te consagrabas porque en el teletipo aparecía tu nota publicada para la agencia EFE, para France Press, para Reuters, y citaban la fuente Ecuador Radio, entonces era como la competencia entre los compañeros, ¿no? Mira, yo ya tengo 15 notas publicadas por las agencias internacionales y pues ese era el gran logro. Hernán Higuera también entra a Visión 360 a realizar estos reportajes investigativos, a hablar de lo que nadie habla, a mostrar de lo que mucha gente lo ve pero no lo quiere decir. Cuéntame de estas investigaciones, ¿cuál ha sido la que realmente ha marcado algo importante en tu vida? Porque realmente te das cuenta que este es del oficio, es muy complejo, pero lo quieres seguir haciendo. Bueno, en investigación en sí, en Ecuavisa han existido algunas coberturas que han marcado mi vida. ¿Cuál ha sido una de ellas? Por ejemplo, cuando yo estaba en Televistazo, en el noticiero, antes de llegar a Visión 360, el tema de el narcotraficante Oscar Caranqui, que fue el que marcó realmente un antes y un después. Amenazas, persecuciones, tener que salir de tu casa, de tu comodidad, a buscar cuidarte con tu familia, con todos. Entonces, allí yo empecé a conocer cuál es el riesgo de hacer temas de investigación, porque además fuimos el único equipo periodístico que estuvo en ese operativo de incautación de bienes. Después del caso de Jorge Hugo Reyes Torres, creo que el de Oscar Caranqui era el más renombrado. Entonces tuvo su connotación para mí, porque después estuve llamado a declarar en el juicio como testigo del narcotraficante, que después fue sentenciado. Entonces, una situación bastante incómoda para el periodista, porque nosotros no nos vemos en juzgados declarando de algo que no conocemos, más que lo que vimos. Pero sí resultó bastante incómodo. Luego en el noticiero también la cobertura del 30S, una situación muy complicada que también marcó mi vida. Y ya en Visión 360 algunos temas por los que me ha apasionado, sobre todo lo que tiene que ver con denuncias contra la corrupción. ¿Cuál de esos temas es el que más te apasiona? Por ejemplo... Y cuéntame cómo empezó la investigación, o sea, profundicemos un poco más sobre el Por tema. ejemplo, mira, nosotros nos planteamos, en base a una denuncia que llegó a mi escritorio, de que la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair tenía 1.500 fisuras en uno de los tubos principales que mueven las turbinas que generan luz para el Ecuador. Entonces uno dice, 1.500 fisuras en un tubo de metal grueso, enorme, gigante. Y tú dices, bueno, ¿será cierto? ¿Cómo lo voy a graficar? ¿Cómo lo voy a mostrar? ¿Cómo le explico al país esa situación? Entonces nos planteamos como reto entrar con las cámaras a esas tuberías. Desde el principio ese fue el objetivo. En una investigación lo que tú tienes que hacer es plantearte el objetivo. ¿En qué año fue esto? Esto fue hace apenas 2 o 3 años, si no me equivoco. Y efectivamente nosotros logramos hacer con SELEC toda la gestión para poder ingresar a la hidroeléctrica. Entonces obviamente ellos te quieren mostrar lo mejor, ¿no? Movilizar una cantidad de personal para atender al equipo periodístico en fin de semana. Creo que ese día trabajaron como 60 o 70 funcionarios públicos solo para atendernos. Y cuando llegamos, pues todas las atenciones, pero ellos nunca imaginaban que nosotros ya teníamos la documentación, ya nos habíamos leído toda la denuncia. Y les dejamos que hablen, y en la última hora final se hizo toda la investigación. Entonces, cuando le hice la entrevista al gerente de Coca-Cola Sinclair, con la cámara prendida, para que él no tenga chance de huir, o de evadir las preguntas, después de preguntarle lo más lindo y lo más bonito de Coca-Cola Sinclair, empecé diciéndole, ¿y de por qué no me habla de las fisuras que existe en la tubería número 4 del generador 3, en el subsuelo 1? Entonces el tipo se quedó así como, las fisuras, sí, las fisuras, muéstrame las fisuras, ¿por qué no hablamos de ellas? Y del riesgo que implica. Pocos días antes había estallado una hidroeléctrica en Colombia,
entonces había el riesgo de que suceda lo mismo en el Ecuador. Creo que todavía ese riesgo está porque no ha pasado absolutamente nada. Pero esa estrategia de investigación es la que nos sirvió para nosotros poder ingresar al subsuelo, y al camarógrafo, cuando vi yo el tubo abierto, porque hay una compuerta ahí, estaba abierto, estaban reparándolo, le digo al camarógrafo, ¿puedes entrarte a esa tubería? Y claro, el camarógrafo ahí hizo las tomas que nosotros queríamos lograr. Entonces, aparentemente resulta un reto difícil, complicado, y creo que para quienes hacemos este oficio, siempre nos resulta complicada una investigación, por el objetivo, porque te planteas lo más alto. Ahora, ¿qué pasa cuando un periodista realiza la investigación, da su tiempo, da su pasión por esto y la justicia no hace nada? Quedó en un tema visto por la gente, pero hay se una quedó en el aire. Hay una frustración sin duda, porque claro, tú pones en la opinión pública la realidad, lo que está pasando, pero finalmente ves que nadie dice ni hace nada. Yo siempre digo que el tiempo nos va dando la razón, siempre el tiempo nos va a dar la razón. Ojalá no ocurra, como en este caso que te cito, Coca-Cola Sinclair, ojalá no ocurra que llegue el momento en el que estalle esa hidroeléctrica, porque nadie dice nada, si repararon, si no lo repararon, aumentó el precio a más del sobreprecio que ya tenía. Ojalá nunca llegue a ocurrir lo que ocurrió en Colombia. Y si es que llega a ocurrir, pues aquí está grabado, nosotros lo hemos advertido hace 3 años. Y así muchos otros casos, como hemos advertido en nuestras investigaciones, miren, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y pasa. Entonces, cuando ya sucede, te frustras porque dices, nadie nos hizo caso. Tras cámaras hablábamos un poquito sobre estas coberturas internacionales que ha realizado. Hablábamos de los 33 mineros que fueron rescatados en Chile, pero también me gustaría saber otra experiencia, cómo lo viviste, en qué lugar, qué fue lo que fuiste a cubrir. Y esos tips como que nos das a las personas que recién estamos empezando para saber cómo cuidarnos en situaciones de alto riesgo para el periodista. Sabes que yo estoy muy emocionado por el trabajo que vienen haciendo ustedes como estudiantes en Nutla Channel, porque veo que están aprendiendo en el campo. Y eso es lo que me pasó a mí. Claro, yo no tenía, digamos, el respaldo de una universidad, pero como estudiante ya tenía las mismas experiencias que ustedes van teniendo ahora que están saliendo a cobertura. Por ejemplo, los vi en el paro. A mí me tocó vivir situaciones similares, pero claro, yo ya defendía mi trabajo para un medio de comunicación grande, es decir, ya estaba en juego muchas cosas, el nombre, el prestigio, el trabajo, el sueldo, tu carrera, tu futuro. Y en esas coberturas, ustedes lo deben saber ya, se va adquiriendo el poder de decisión, el trabajo en equipo, lo importante que es trabajar en equipo, el llevarse bien, el tener afinidad, es muy importante. Por ejemplo, en Chile, en el tsunami y en el terremoto, nos tocó convivir con mi compañero camarógrafo casi un mes. Un mes Hernán Higuera viviendo en Chile en la después calle, del tsunami. en la calle, porque no había hoteles, no había sitios donde hospedarse. Nos tocó la misma situación en Haití con Mauricio, ahora que lo veo justo, quedarnos de un vuelo, por ejemplo, en Haití, y sin saber qué hacer. Afortunadamente allí las situaciones van cambiando minuto a minuto, pudimos regresar al Ecuador, pero en Haití se vivía en ese momento que nos quedamos allá atrapados en una situación de violencia porque la gente mataba por agua y nosotros pues totalmente abandonados por la Fuerza Aérea que nos llevó allá. Y así un sinnúmero de anécdotas y de cosas por contar que te van dando sobre todo la facilidad de ir desarrollando investigaciones mucho más fuertes a futuro. Mediante nuestras redes sociales, nuestra audiencia estaba prevista a tu visita a nuestro mejor oficio y nos hicieron algunas preguntas en el Twitter sobre qué le gustaría saber sobre tu vida. Entonces vamos a ver, por favor. La primera es, ¿cómo vivió Hernán Higuera el 30S? Cuéntamelo súper detallado. Con ganas de llorar y de salir corriendo. ¿Cómo lo sentiste? Bueno, una cobertura creo que la más difícil por el riesgo que implica. Ese día no me tocaba morir, pero gracias a Dios, pude hacer el trabajo que a mí me gusta. Lo hice sin saber cómo ni por qué, con adrenalina en la cabeza. Cerca en el centro del conflicto. O sea, si tú haces un círculo, me pones a mí en el punto centro y allí estaba. Pero yo para ese momento no lo sabía. Lo supe al siguiente día en una infografía que hizo el diario El Universo de cómo se desarrolló el conflicto.
Yo nada más sabían que se disparaban desde la occidental hacia el hospital de la policía y del hospital de la policía hacia la occidental. Y se escuchaban las balas, el silbido en los oídos, el susto de ver a mi compañero camarógrafo tendido en el piso, porque claro, a él lo golpeó un proyectil de goma, afortunadamente. Y yo te puedo decir que perdí la noción del tiempo y del peligro. Lo único que yo escuchaba era en el audífono a Alfonso Espinosa transmitiendo lo que nosotros generábamos con la cámara. Y luego con el micrófono empezamos a relatar la situación. Pero no sentía miedo, sino en los primeros minutos, es decir, los primeros 5 a 10 minutos. El temor de verte en una situación y no entender qué está pasando. Luego ya fue como una cobertura normal, digo, con la adrenalina en la cabeza tú te olvidas de absolutamente todo. Hasta cuando empezamos a enviar los mensajes a nuestras familias, porque claro, ellos estaban llamando al canal a averiguar, a decirnos que por favor salgamos de ahí, pero ya era demasiado tarde. Lo más duro de eso fue ver morir al policía a pocos metros nuestros, no poderlo sacar de ahí, porque la intención era esa, era levantarlo, sacarlo de ahí, pero no, o sea, no, fue frustrante, muy, muy doloroso. No entendíamos cómo entre ecuatorianos nos podíamos matar entre nosotros por una situación política sobre todo, ¿no? Que hasta ahora nadie esclarece por qué se dio y cómo se dio y para qué se dio. Algo que también ha quedado en el aire. Sí, como muchas otras cosas. Vamos Allí a ver la justicia nos debe, ¿no? Vamos a ver la otra pregunta para ver qué es lo que realmente la gente quiere saber sobre ti. ¿De qué manera se cubre una catástrofe natural? Nuestra audiencia es un poco también de estudiantes, para estudiantes, pero ampliado también a qué es lo que un periodista debe hacer en una catástrofe natural. Bueno, mira, lo primero que yo les puedo decir es que hay un miedo natural. Cuando a ti te hacen una asignación de una catástrofe, hay un miedo natural. A mí me preguntaban mis propios compañeros, ¿cómo haces para ir a esas situaciones difíciles? Y por ejemplo, cuando un día sábado yo vi en CNN el terremoto y tsunami en Chile, y apenas me despertaba y sintonizo las noticias, y mi esposa me dice, capaz que te envían a cubrir eso. Le digo, no, tal vez no. Acababa de decir eso y la llamada de asignación estaba allí. Me dice mi jefe, mira, están asignándote el presupuesto para que te vayas a Chile. Y yo decía, pero no, o sea, es demasiado riesgo. Tú mirabas las imágenes de la televisión y claro, lo que te decía, el miedo natural. Entonces lo primero que tienes que hacer es vencer ese miedo y además apoyar a tus familiares, porque ellos son los que te dicen, no, no te vayas. En mi caso, mis hijos me decían, no, papi, otra vez el riesgo. Entonces, ese es el primer reto a vencer. Ellos tienen que entender que este oficio, que esta profesión es difícil, que es complicada, pero que reclama que estemos allí, porque de lo contrario, ¿quién? Claro, hoy es más fácil con las redes sociales, pero antes teníamos que volvernos un poco imprescindibles para contar y relatar las historias y los hechos de esas situaciones lamentables. Lo segundo es aprender a tomar decisiones claras y precisas. Para nosotros llegar a Santiago de Chile, por ejemplo, esa vez no teníamos vuelos. Todos los vuelos estaban suspendidos. ¿Cómo llegaron? Decidimos ir por tierra, contratando un carro aquí, otro carro por acá, otro carro por acá. El carro se nos dañó, por ejemplo, en los Alpes chilenos, nos dejó botados ahí en el frío. Entonces empezamos a jalar dedo, a mostrar la cámara, mire, somos periodistas. Por si acaso la gente se asuste, ¿no? Mostrando el micrófono, pusimos la cámara en el trípode. Es decir, pensando qué hacer para que la gente se detenga y nos lleve. Entonces por ahí apareció un buen samaritano, nos subió a su auto y nos llevó hasta Santiago de Chile. Y luego lo que pasa siempre cuando uno empieza, el tener que competir, el garantizar una buena competencia entre medios. Entonces esa es otra responsabilidad. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a mostrar? ¿Con qué vas a golpear? Era la pregunta que siempre nos hacíamos, porque tenías que hacer un trabajo mejor que la competencia siempre. Por ti. Porque así ganas credibilidad, que es lo que más cuido yo hasta ahora, por ejemplo.
Entonces la gente sabe que cuando pasa algo, Ecoavisa ya va a asignar a una persona que está especializada en eso, y así sucedía siempre. ¿Y en qué está especializado Hernán Higuera? En eso, en investigación, en temas complicados. Creo que estoy siempre listo y preparado para cualquier situación. Ahora que pasó los eventos de octubre, por ejemplo, estaba como diablo en botella sin saber qué hacer porque no tenía asignación, porque estoy ahora en otro tipo de programa con otro formato. Pero me hubiese encantado hacer un trabajo para el noticiero, por ejemplo. Esa necesidad del periodista, Claro, o sea, de cubrir, de salir. Ya es como un vicio, ¿no? Que necesitas y requieres estar allí, a pesar de los riesgos que implicaba salir a la calle como periodista. ¿Algún reportaje que estés preparando para Visión 360 Uy. que está ahí, que también te tiene como diablo en botella y que Sí. quieres mostrarlo? Cuéntanos una pequeña previa. Un poquito, a ver. Hace pocos días estuve en Cuenca haciendo un tema periodístico sobre la muerte de una niña de 8 años, el caso Sofía. Una presunta mala práctica médica terminó con la vida de una pequeña. Eso está investigándose en Fiscalía. Nosotros obviamente no hemos podido ahondar todavía en la situación porque estamos esperando que el proceso judicial avance para nosotros ir también desarrollando las hipótesis que nos hemos planteado. Hay algunas incongruencias en el caso, hay algunas cosas que no nos cuadran y que estamos esperando el paso de los días, la llegada de los informes forenses. Estamos esperando que el médico que está acusado atienda una entrevista y nos cuente qué pasó, porque también es importante escucharlo a él, ¿no? Si había o no la necesidad cierta de meter a un quirófano a una niña. Pero contar esta historia, te digo, es de esas cosas que te pasan siempre, ¿no? Que te tocan como ser humano, como padre de familia, que no entiendes por qué pasan ese tipo de situaciones. Y me ha sacado algunas lágrimas. Es un tema muy duro, muy complicado, pero hay que hacerlo. Hay que determinar qué pasó y dar a conocer los criterios de todos los involucrados. Nosotros no somos jueces ni fiscales, solamente contamos la realidad, lo que está pasando. Queremos saber si efectivamente la salud se está viendo hoy como un negocio. Así, esas fueron las palabras de Hernán Higuera al mencionar que nosotros no somos jueces ni fiscales, simplemente tratamos de Contamos mostrar historias. la realidad y contamos historias. Así Por es. eso el periodismo es del mejor oficio. Hernán, te quiero agradecer mucho por haber participado en nuestro programa y te quiero hacer la entrega de este diploma que Muchas Udola gracias. Channel te reconoce por la participación en el programa El Mejor Oficio, al periodista Hernán Higuera por contribuir a diario en el ejercicio de esta noble profesión y compartir sus experiencias con los estudiantes universitarios. Te agradezco, Camila, y a nombre tuyo a la UDLA por el trabajo que están haciendo, a través tuyo a la UDLA, a todos los chicos que se están esmerando por dedicarle su tiempo, su vida y su pasión a esta que es la mejor profesión del mundo. Muchas gracias, amigos. Este fue un episodio más de El Mejor Oficio. Estaremos con ustedes en una próxima ocasión.